Claro que sí, a vos también te tocó en el reparto. Todos podemos ser creativos. Hola amigos, bienvenidos a una nueva charla de fotografía entre mate y mate. Y vamos a seguir con la línea de lo que veníamos hablando el video anterior, la semana pasada, cuando hablamos de mataría por una idea. De dónde sacamos esas ideas, cómo producimos ideas. Empezamos a hablar un poquito y a acercarnos acerca de esto que es la creatividad, ¿está? Y cómo esas ideas impactan en lo que nosotros hacemos, cómo las alimentamos, cómo crecemos en todo eso. Bueno, lo que quiero que hablemos hoy es de un punto que es crucial, porque para muchos esto es un problema muy grande. Y sí, entérate, la creatividad no es un talento, es un proceso. ¿Está? Algunos dicen, no, Gustavo, a mí no me tocó esto, yo la verdad que no soy creativo, yo no tengo esta capacidad, este talento. No es un talento, es un proceso, hay que activarlo y ponerlo en marcha, hay que conocerlo. Pero vamos por partes, digo Jack. ¿Está? No nos metamos tanto así de cabeza y analicemos un poco. ¿Qué es tener un talento? Talento es la capacidad para ejercer una ocupación o para desempeñar una actividad. El talento suele estar asociado a la habilidad innata, aunque también puede desarrollarse con la práctica y el entrenamiento. Así que por un lado tenemos el talento innato o heredado y por otro lado el talento adquirido. Cuando hablamos del talento innato estamos hablando de aquello que traemos de fábrica, aquello para lo cual somos buenos. Tenemos una habilidad en eso, tenemos un talento, tenemos una capacidad para eso hacerlo bien. Claro, con un poco de entrenamiento, con un poco más de capacitación, de estudio que complementemos, realmente logramos cosas muy buenas en eso. ¿Por qué? Porque es nuestro talento. Es aquello para lo cual fuimos hechos. Eso tiene que ver con nuestro propósito, de por qué estamos aquí en esta vida, y cuando encontramos ese talento, ese propósito, realmente empezamos a vivir y a sentir lo que es la satisfacción. ¿Ok? Pero bueno, eso es el talento innato. Por otro lado tenemos el talento adquirido. Y el talento adquirido tiene que ver básicamente con ¿qué? Con aquellas cosas que nos gustan, que nos atraen, con eso que nos gustaría, digamos, desarrollar. Entonces le metemos muchas ganas, practicamos, entrenamos, buscamos, desarrollamos y logramos cosas muy buenas, muy interesantes. El esfuerzo, el sacrificio muchas veces tiene muy buen rédito en todo esto. Pero claro, el talento innato es algo que no perdemos en todo el viaje, ¿eh? En toda la vida no vamos a perder esto y cuando lo necesitamos surge y lo tenemos ahí y aparece. El talento adquirido es un talento que vamos a tener que mantenerlo, vamos a tener que practicar y activar constantemente para no perderlo. Ese es un punto así. Pero bueno, esto es el talento, es la capacidad para desempeñar una actividad. Punto. Que lo traemos o que lo desarrollamos y que nos permite hacer eso muy bien. Entonces, la otra cosa es, ¿qué es la creatividad? Bien, creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos que nacen de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, pero que no relacionamos habitualmente. Eso es creatividad. Conectar. ¿Está? Esto de generar nuevas ideas que nacen a través de otros conceptos que ya conocíamos, pero que en realidad nunca los hemos asociado, no los hemos conectado, no van juntos en teoría. Etimológicamente, crear proviene del latín creare y significa engendrar, lo que indica que se necesitan al menos dos elementos para dar origen a un tercero. Engendramos esa idea cuando conectamos o asociamos dos o tres de otros conceptos o ideas. De ahí viene crear. Esto respalda un poco lo que venimos hablando. Thomas Disch decía que la creatividad es la capacidad de ver las relaciones que no existen. ¿Ah? Esa capacidad que desarrollamos, decía él, a través del conocimiento, del estudio, de la búsqueda, de la necesidad, para conectar esas cosas que no existen. Y es más, Steve Jobs lo decía más simple todavía. La creatividad simplemente consiste en conectar cosas. Entonces, el acto creativo consiste en ver. Pero ver una relación nueva entre dos o más cosas que permita conseguir un efecto, resolver un problema o producir un resultado. Esta cuestión de ver, no es de ver esas conexiones de ideas y de conceptos, no es algo aleatorio o para cosas raras, locas o que sin sentido. Evidentemente nos damos cuenta de que la creatividad debe ser funcional. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que esta capacidad de ver relaciones nuevas entre dos o más cosas
ideas o conceptos, es para conseguir un efecto, es para resolver un problema o para producir un resultado. Indefectiblemente estamos hablando de que tiene una finalidad, es funcional. No somos creativos porque no tenemos nada que hacer. Generalmente somos creativos por necesidad. Hay una necesidad, o necesidad de comunicarnos de una manera particular, de expresar cosas de una manera como las sentimos y no nos satisface lo que tenemos a mano, a nivel fotográfico, necesidades económicas quizás de poder ascender o crecer. Hay un montón de cosas. Yo creo que somos creativos en un casi 90% por necesidad. Y te diría que un 10% por curiosidad. Pero la creatividad viene mucho por esa cuestión de necesidad, porque es una actitud, es una búsqueda, es un querer ser creativo y tengo que desarrollar algo para poder lograr ser creativo. ¿Está? Y esta cuestión de creatividad es conectar ideas, conectar conceptos, desarrollar cosas para ver cómo puede de ahí nacer una cosa nueva. Entonces, tiene que haber una actitud y tiene que haber un empeño en esto y tiene que haber un trabajo. Ahora, nosotros en fotografía tenemos mucho de esto. Miren, hay una frase que dice mi señora y es esta. La fotografía, como todo acto creativo, es un proceso de resolución de problemas. Todo el tiempo estamos intentando resolver problemas. Cuando vos te metés a hacer una foto, te metés en un problema. ¿Qué punto de vista? ¿De qué ángulo de toma? ¿Con qué distancia focal? ¿Qué profundidad de campo? ¿Cuál es el formato? ¿Cuál es el plano con el que vas a trabajar? La iluminación, la composición, la edición. ¿Querés que te diga más problemas? Hay un montón de problemas cuando te pones a hacer fotos. No hay una cuestión simplemente de decir, bueno, pum, pum, tiro y... No. Entonces, claro, pero pará. Necesitamos conocimiento. Claro, porque tenemos que resolver problemas, situaciones. Si no tenemos conocimiento de lo técnico, de lo comunicacional, de lo estético, ¿cómo hacemos para poder resolver esas situaciones? Necesitamos el conocimiento. Por eso, permitime que te sugiera esto. Hoy en día podés capacitarte con quien quieras y donde quieras. Hay un abanico muy grande de posibilidades. En mi plataforma online vas a encontrar toda una serie de cursos por demanda que te van a permitir capacitarte y crecer como fotógrafo. Tenés curso inicial, iluminación, composición, vas a tener talleres de retrato, de fotografía de producto, cursos de comercialización para fotógrafos profesionales, cursos sobre morfología, creatividad, usos creativos del flash, cursos básicos y avanzados, todo lo necesario para poder pasar al próximo nivel en tu calidad fotográfica. Me encanta esta frase de Marcelo Bielsa, el director técnico, el loco Bielsa, como lo conocemos en Argentina, que dice lo siguiente: siempre llevo conmigo una foto de unos chicos africanos que están jugando al pool en una mesa hecha de barro, donde las bolas están hechas de pasto y donde los palos, los tacos, son varillas afinadas, para cuando me dicen que no hay suficientes recursos. Así que una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta no es tanto lo que me falta, sino lo que puedo hacer con lo que sé y con lo que tengo. ¿Está? O sea, hay que dejarse de mirar aquello que me falta, aquello que necesitaría tener. ¿Está? ¿Cuántas veces estamos pendientes de que si tuviéramos tales equipos y tales cosas y qué sé yo? Y no es así. No es así, te lo puedo asegurar. Más de una vez resolvemos con una linterna de $2 haciendo un line painting en un bodegón o en una fotografía de producto que queda espectacular, ¿está? Y no necesitaste flashes de miles de dólares. Claro que hay actividades en que sí necesitas un determinado equipo y potencia de luz y lo que vos quieras. No te voy a decir que no, pero no siempre. Y no en todas las actividades. Y no cuando es un hobby y no siempre cuando sos profesional. Yo trabajo muchísimo, pero muchísimo trabajo con flashecitos de zapata y básicos elementales. Y me permiten realizar lo que a mí se me ocurre, lo que yo quiero, porque de eso se trata. Entonces, cuando tenemos el conocimiento, tenemos la capacidad, la posibilidad de ser mucho más creativos. Y te voy a decir algo más. Mientras estés peleando contra la técnica, no vas a poder ser creativo. Estás limitado, no tenés recursos, pero no porque te falte equipo, no tenés recursos de acá arriba. Por más que tengas todos los equipos del mundo, no sabes la aplicación, usarlo, desarrollo, qué lograr, cómo, de qué manera y otras formas de usarlo que no sean las convencionales. Entonces, a eso te estoy hablando del tema del conocimiento, que es fundamental.
pero centrate en lo que tenés y lo que sabes, y con eso todo lo que vas a poder lograr. Eso no falla. Ahora, otra de las facetas en las cuales, o una de las facetas en las cuales la creatividad aporta mucho en la fotografía, y es la siguiente. Muchas veces lo original está en el proceso y es llamativo en el resultado. En la combinación del conocimiento y los recursos con los que contamos es donde necesitamos ser creativos. Esta combinación de conocimiento y recursos es lo que nos permite crear. ¿Tá? Es lo que nos permite ser creativos, es lo que nos permite quizás tomar elementos que no se asocian, que no son, digamos, muy fotográficos, combinados entre sí, y logramos una imagen como esta. Es lo que nos permite crear una imagen y utilizar recursos de iluminación que no son tan ortodoxos o tradicionales. Es lo que nos permite, conociendo el desarrollo técnico, ver con qué recursos podemos contar para realizar esa foto que tanto queremos hacer. Esto es lo que quiero que entiendas o que tengas en cuenta. No todo se trata de superproducciones y super equipos. Se trata de ideas, de conceptos y de conocimiento para ver cómo lo llevo adelante. Porque esa es la parte creativa. Tengo una idea, tengo un concepto, quiero contar esta historia, quiero transmitir tal mensaje. Bueno, muy bien, ¿cómo lo voy a hacer? ¿De qué manera? ¿Con qué cuento? Cuento con esto, esto y aquello. ¿Lo puedo hacer con esto? Y a ver, me las ingenio para ver cómo logro hacerlo. Eso es creatividad también. No te creas que creatividad es hacer cosas raras. Mira, dentro de este plan que estamos hablando de lo que es creatividad y estamos como que separándola de algunas cosas para que nos quede mejor en claro, quiero decirte qué no es creatividad. Me gustaría que lo tengas en cuenta. Así que vamos a ver qué no es creatividad. ¿Por qué? Porque a veces estamos como engañados o sugestionados con esto de la creatividad. Mira, ser graciosos, tener gracia para contar chistes o la facilidad de sacar carcajadas a otros no necesariamente implica ser creativo. O sea, sí poder ser creativo, pero no necesariamente. Puede ser solo tener sensibilidad, chispa, empatía, ser ingenioso, que son algunos aspectos de la creatividad, pero no sos del totalmente creativo. Piensa en aquellos cómicos que hemos visto por televisión, por un montón de lados, que repiten sus sketches todas las semanas y nos seguimos riendo. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser esto? O sea, no es muy creativo, siempre hace lo mismo, claro, pero nos causa gracia. Entonces, la cuestión de ser gracioso no necesariamente implica, sí puede serlo, pero no necesariamente implica ser creativo. 2. Ser o pensar diferentes. Podemos ser los más raros en nuestro entorno, pero eso no determina nuestra capacidad para ser creativos. Podemos pintarnos el pelo de los colores que quieras, ponerlo en los ganchos clavado en distintas partes del cuerpo, la ropa más loca y ridícula que se te ocurra. No necesariamente sos creativo. Sí que vas a ser muy raro, pero bueno, estaría bueno definir raro. Raro es un adjetivo que se emplea para calificar aquel o aquello que resulta infrecuente, anormal o poco habitual. Lo raro en algunas culturas puede ser habitual en otras. Supongamos, imagínate que yo estoy dando esta charla con el pelo largo, la barba larga, que haya humo alrededor y pañuelos, ¿tá? Y qué sé yo, no sé, que bailen allá atrás alguna danza, cosas por el estilo. Sería raro. Pero en nuestra cultura, quizás en la India no es muy raro. ¿Está? Entonces, ojo que lo raro quizás es raro para algunas personas, pero no necesariamente creativo. Otros lo miran y, ¿qué tiene eso de creativo? ¿Estamos? O sea, lo raro es raro, lo creativo va más allá. No le demos un estatus a lo raro que no lo tiene. Y veamos la tercera cuestión, que es romper reglas. Es cierto, si se siguen reglas es difícil producir algo innovador, pero también en la creatividad hay ciertos límites que deben seguirse. La creatividad necesita límites, fronteras, necesita un marco que la contenga. ¿Por qué? Porque necesitamos ese esfuerzo de tener que atravesar, de desarrollar algo que nos permita atravesar esa frontera. Creatividad no es libertinaje, no es hacer lo que se te ocurra, hacer cualquier cosa que sea diferente y ya está, eso es creativo. No. Creatividad, acordate que la creatividad es funcional y la fotografía es un lenguaje, hay que transmitir un mensaje y tenemos que, en lo posible, contar una historia, ser concretos, que la gente pueda entender y le produzca algo. O sea, hay muchas cosas en juego
para simplemente decir, voy a hacer algo raro, soy creativo y no me van a entender porque soy un artista. No, sos un boludo cuando haces las cosas. ¿Está? Entonces no pasa por ahí. Pasa por esta cuestión de que necesitamos entender lo siguiente. O sea, no se trata de romper reglas porque sí, no se trata de hacer cosas raras porque sí. Es más, muchos cuando entran en esta onda de romper reglas, en realidad terminan haciendo malas composiciones, fotos que no tienen sentido, un montón de cosas que están mal, directamente están mal. Y no me vengan con esa onda de que uno no puede juzgar que está mal, que está bien, sí. Sí, porque hay estamentos, hay parámetros que establecen. Entonces no jodamos, ¿está? Pero lo que voy es que no pasa por este lado. Aparte, esta es la forma más ridícula y burda de andar rompiendo reglas. Y no se trata de romper reglas. ¿Por qué? Porque las reglas están para cuidarnos y guiarnos. Aprovechemos las reglas para expresar una manera de ver la vida que sea original y diferente. En realidad, las reglas nos van a permitir transmitir un mensaje de manera más contundente, efectiva, ¿tá? De una manera más precisa. Lo que necesitamos, en donde tenemos que ser creativos, es en un mensaje, en transmitir un mensaje potente que produzca algo en los demás. Ahí es donde tenés que ser creativo, ahí es donde tenés que desarrollar cosas. Las reglas te va a permitir que ese mensaje llegue con potencia, llegue con precisión. Ahora, ojo, claro que se pueden hacer cosas que no necesariamente rompan reglas, pero sí que rompan paradigmas. Miren, yo tengo este mouse acá en mi mano, ¿y qué pasa si yo suelto el mouse? Cada vez que suelte el mouse, ¿qué va a pasar? Se va a caer. ¿Por qué se va a caer? Porque hay una ley, que es la ley de la gravedad, que dice que todo cuerpo cae en el espacio. ¿Está? Punto. Indefectiblemente, en algún momento, lo que sea, va a caer. Eso es inviolable. ¿Podemos romper la ley de la gravedad? No. Está ahí, punto. Entonces, el tema es ponernos a entender que la cuestión no pasa solamente por romper reglas. Miren, hace unos 200 años atrás, o menos, se decía, el hombre no puede volar. Si Dios hubiese querido que volara, le hubiese puesto alas. Ahora bien, dos hermanos dijeron, ¿por qué no rompemos ese paradigma de que el hombre no puede volar? ¿Y qué hicieron estos hermanos? Los hermanos Wright, ¿qué hicieron? ¿Se pusieron a romper y a violar la ley de la gravedad? No. A romper los paradigmas se pusieron, no las reglas. Y es más, te voy a decir, no rompieron ni violaron la ley de la gravedad. Tomaron otra ley, la de la sustentabilidad, y inventaron el avión. Entonces, no se trata esto de romper reglas. Es más, te voy a decir, romper reglas en la fotografía no siempre te va a llevar a grandes fotos. Romper estructuras en tu cabeza, sí. Romper estructuras mentales sí te va a llevar a grandes fotos. Cuando vos te puedas despojar de esas estructuras mentales de que esto tiene que ser así porque siempre se hizo así, por ejemplo, el siempre se hizo así es un atentado directo contra la creatividad. Entonces, guarda, eso ya empezás a romper paradigmas. Esa luz, como me dicen muchos a mí, esa luz que vos utilizás no es luz de fotografía, eso no está bien hecho, eso está mal. Yo no quiero que sea luz de fotografía, yo quiero que sea una luz especial. Entonces, cuando nos atrevemos a romper los paradigmas, las estructuras mentales, lo que siempre se hizo así, así hay que hacerlo siempre, cuando nos atrevemos a empezar a romper eso, pero con algo superador, estamos transitando un camino creativo. Ese es el punto. Ahora, entonces, convenimos de que hay un acto creativo. Y creatividad, obviamente, es tener la facultad de crear. A su vez, crear es la facultad de hacer que algo exista en donde antes no existía. Y en la prueba la tenemos cuando creamos una foto, cuando hacemos nuestra foto, cuando armamos un bodegón. Con un bodegón arrancamos ¿con qué? Con la mesa vacía. Y empezamos a poner elementos. Y ponemos nuestra cámara y encuadramos de una determinada manera, con una determinada distancia focal, e iluminamos de una manera especial y ponemos una base, ponemos un fondo, y empezamos a armar y a construir todo. Hacemos nuestra foto donde contamos una historia, transmitimos un mensaje, decimos algo acerca de esos elementos, relacionamos esos elementos de una manera especial para que cuenten una historia en su conjunto, para que te lleven al espectador, lo lleven a pensar algo en particular, a comprender una historia, un mensaje de todos esos elementos. Hacemos nuestra foto y una vez que está nuestra foto terminada, desarmamos eso y deja de existir. Lo único que existe es nuestra imagen, lo que nosotros creamos. Eso también es creatividad.
Todo el tiempo hacemos que existan cosas para nuestra foto donde no existían y después dejan de existir. Entonces, el acto creativo lo llevamos adelante de esta manera, pero atente una cosa. El acto creativo se cumple con el principio de la doble génesis. Lo creado nace primero en nuestra cabeza y luego, a través de algún proceso mediador, aflora en la realidad. Lo creado nace primero en nuestra cabeza. Exactamente. Tenés la idea, tenés el concepto. No solamente tenés la idea y el concepto, lo ves en tu cabeza y lo imaginás. Pero para, Gustavo. ¿Cómo llego ahí? Claro, ¿cómo llego a desarrollar el concepto, la imagen? No. Ajá. Hay un proceso, amigos. Hay un proceso que tiene 3 pasos fundamentales para crear tu imagen, para crear tu foto, para desarrollar ese concepto, esa idea y poder llegar a la representación de tu imagen, que es el punto final, es el broche en todo esto. Ese proceso tiene 3 pasos. Interpretar, visualizar y representar. Son los 3 pasos del proceso para crear una imagen. Si vos no interpretás lo que tenés adelante tuyo para fotografiar, va a ser muy difícil que puedas desarrollar un concepto, tener una idea acerca de eso. Si no le asignás un sentido a eso que estás viendo, o que querés expresar, o eso que te pasó y sentís y querés liberarlo a través de una imagen, de una foto, creando una imagen, ¿tá? O si vas por la calle con tu cámara y te encontrás con algo y te parece que está bueno para fotografiar, pero no lo interpretás, no le das un sentido, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Tá? Va a ser muy difícil que puedas desarrollar una idea, un concepto, algo. Y si no lo desarrollas, ¿cómo lo vas a visualizar? ¿Cómo te vas a imaginar la foto? Y si no te la imaginas, ¿cómo después la representás? ¿Cómo la creás? Bien, pero alto. De esto quiero que hablemos la semana que viene. ¿Qué te parece? De este proceso de interpretar, visualizar y representar. Un proceso que te va a permitir generar imágenes constantemente y tener una metodología efectiva a la hora de crear imágenes. Pero bueno, me gustaría que me cuentes acá abajo qué opinas, que me cuentes qué pensás de todo esto. Si tenés algún proceso que no estamos hablando creativo y que nos pueda servir a todos, ¿está? Que no sea, por favor, el de que veo otra foto, me inspiro, viste, y la copio. No, por favor. ¿Tá? Pero bueno, que te suscribas al canal también me gustaría. Que le des ahí clic a la campanita como para que tengas las notificaciones. Y que podamos estar en contacto constantemente. Porque esto es una forma de alimentarnos constantemente y seguir aprendiendo y creciendo. Muchas gracias por acompañarme en esta charla de mate. Muchas gracias por estar siempre ahí y estar presentes en todo esto. Y bueno, nos vemos en la próxima charla de fotografía entre mate y mate.